Hola a todos. Bueno, hoy les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos hacer una tabla de distribución con intervalos. Bueno, el ejemplo que yo les voy a presentar nos dice que la siguiente información representa la edad de los trabajadores de un almacén, los cuales se encargan de realizar labores de carga y descarga al momento de llegada de algún producto, así como de la logística y labores administrativas. Y nos pide que elaboremos una tabla de frecuencia con 4 intervalos y una gráfica representativa. Ok, entonces los datos que vamos a analizar aquí son las edades de los trabajadores de un almacén y tenemos que elaborar una tabla de frecuencia con 4 intervalos. Bueno, primero les voy a enseñar 5 fórmulas que vamos a ocupar para poder construir nuestra tabla. La primera es para obtener el rango. Para obtener el rango debemos identificar el dato mayor y el dato menor. En este caso, nuestro dato mayor es 36 y nuestro dato menor es 18. Bueno, siguiente es identificar el dato potencial. Ya una vez obtenido nuestro rango, que es 18, le vamos a sumar 1 y ese resultado nos va a dar 19. Para la amplitud real, debemos de dividir nuestro dato potencial, que nos da 19, sobre el número de intervalos. Eso quiere decir que la fórmula sería 19 sobre 4, nos da como resultado 4.75. Ese 4.75 lo vamos a redondear a 5 y ese sería nuestra amplitud real. Bueno, para obtener nuestro límite superior debemos sumar el límite inferior más j, que sería nuestra amplitud real, menos 1. Entonces quedaría 18 más, entre paréntesis, 5 menos 1, nos daría 18 más 4, nos daría 22. Ese sería el primer dato, que sería nuestro límite superior. Para obtener el límite inferior es límite superior más 1. Entonces nuestro límite superior nos dice que es 22 más 1, sería 23. Entonces el valor de nuestro límite inferior primero sería 23. Para obtener el límite real inferior nos dice que es límite inferior menos 0.5. Entonces quiere decir que el límite inferior, que es 18, le vamos a restar la mitad del espacio, que el espacio es 0.5. Ok, vamos a restar 18 menos 0.5, nos da 17.5. Para obtener el límite real superior es igual al límite superior más 0.5, que ya les había comentado que es la mitad del espacio. Entonces, el límite superior en este caso sería 36 más 0.5 igual a 36.5. Bueno, aquí les muestro ya los datos planteados en una tabla para organizar que queden 4 intervalos. Entonces, como ya elaboramos las fórmulas, ya aquí ya están planteadas y ya vimos que sí nos dan 4 intervalos como nos los pide. Bueno, aquí les muestro las fórmulas que vamos a ocupar para elaborar nuestra tabla de frecuencias. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo completé esta tabla de frecuencia. Para obtener nuestro punto medio debemos sumar límite superior más límite inferior y dividirlo sobre 2. Haciendo esa fórmula obtenemos nuestra columna de punto medio. En la primera categoría sería 18 más 22 sobre 2 nos daría 29. Ese sería para obtener nuestro punto medio. Para obtener la frecuencia relativa en porcentaje debemos multiplicar
la frecuencia por 100 sobre nuestro número de muestra. En este caso sería 25 por 100 sobre 130, que es nuestro número de muestra. Con eso podemos resolver nuestra columna de frecuencia relativa en porcentaje. Para obtener la frecuencia acumulada, como lo dice, debemos de sumar la frecuencia acumulada. En la primera categoría, pues solamente tenemos 25 como frecuencia, pero para la categoría 2 ya tenemos una frecuencia acumulada. Entonces nuestra frecuencia, que es 77, le vamos a sumar 25, que es nuestra frecuencia acumulada, y nuestro resultado de la categoría 2 nos daría 102. Esa sería la fórmula para obtener nuestra frecuencia acumulada. Para obtener nuestra frecuencia acumulada en porcentaje, debemos de multiplicar la columna de frecuencia acumulada, que en la primera categoría sería 25 por 100 sobre 130, que es nuestro número de muestra. En este caso nos dará como resultado 19.23, dejámoslo en 2 decimales. En la tabla anterior me faltó enseñarles cómo obtener X menos media, pero para poder obtener esa columna debo de enseñarles cómo sacar la media. Para obtener la media, dice que debemos obtener la suma de la columna de X por F, y eso lo vamos a dividir entre nuestro número de muestra. Aquí ya hice este procedimiento. Dividí la suma de la columna de la XF entre el número de muestra, que es 130, y me dio como resultado 37.05. Y como ya estamos aquí, les voy a enseñar cómo sacar la moda. Para obtener la moda, buscamos la categoría con una mayor frecuencia. En este caso es el intervalo que va del 23 al 27, que es el que tiene una frecuencia mayor. Y en este caso nuestra moda nos quedaría como 36.5, que en nuestra tabla de distribución lo marqué con el color azul. Ahí podemos ver la categoría que nos queda como moda. Ok, para obtener la media nos dice que debemos sumar el límite real inferior más n, que es nuestro número de muestra, sobre 2 menos nuestra frecuencia acumulada entre la frecuencia multiplicada por j, que es nuestra amplitud real. Ok, por último, un dato muy importante y que no se nos puede pasar es cómo obtener la varianza. Para obtener la varianza debemos conocer la suma de la columna de f por x menos media al cuadrado. La suma de esa columna, el resultado que nos dé de esa suma, la vamos a dividir entre nuestro número de muestra. El resultado, en este caso, que nos da de esa división, el resultado nos da 30.92 y lo dejamos a 2 decimales. Ese sería el valor de nuestra varianza. Para obtener el valor de nuestra desviación estándar, debemos obtener la raíz de la varianza. En este caso sería la raíz de 30.92. Y el resultado que nos da de esa raíz es 5.56, para dejarlo en 2 décimas. Y de esa manera obtenemos la varianza y la desviación estándar. Bueno, y como conclusión les muestro la gráfica que nos da de estos datos. Eso quiere decir que las edades
de las personas que trabajan ahí, la mayor parte tiene entre 23 a 27 años, porque es la edad que tiene más frecuencia. Eso quiere decir que hay más personas con la edad de 23 a 27 años. Esa sería la conclusión de este tema de tabla de distribución. Muchas gracias por su atención.